Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de lo que son las aplicaciones de ultrasonido pulmonar en los pacientes con enfermedad de COVID-19. Soy el doctor Diego Barca, de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ecografía en estos casos? Las podemos dividir en 5 pasos. Uno es en el diagnóstico de la enfermedad, la segunda es en el pronóstico, la tercera es en el monitoreo, y la cuarta un poco va dividida en recuperación y las posibles complicaciones que podemos ver por medio de ultrasonido. ¿Qué tipo de equipo vamos a utilizar? Para hacer una ecografía pleuropulmonar no tenemos ningún requerimiento técnico de equipo, cualquier equipo que tengamos nos va a servir. ¿Con qué traductor tenemos que hacer las ecografías? Cualquier traductor nos sirve. Obviamente, cuando pensamos en este tipo de patologías, lo ideal o lo recomendado es utilizar un traductor convexo sectorial de baja frecuencia que nos va a permitir identificar qué efectos físicos se producen en la profundidad del tórax, ¿sí? Es por esto que se recomiendan este tipo de traductores. ¿Cómo exploramos el tórax? Vamos a utilizar la técnica de Rubí, dividiendo el tórax en 6 regiones de cada lado, derecho e izquierdo, las regiones anteriores e inferiores, como vemos en el esquema, posteriores, y la evaluación que tenemos que hacer va a ser entrando en el plano oblicuo, ¿sí?, intercostal, para poder obtener una imagen mucho más amplia de lo que es la evaluación pulmonar. De esta manera podemos tener una imagen como vemos en la ecografía que vemos en el slide. Vemos la ecografía con las líneas A de un pulmón normal, ¿sí?, vistos por el espacio intercostal. Un poco lo que mencionamos antes, la aplicación puede ser en cualquiera de los estadios de esta enfermedad. En el diagnóstico en los estadios tempranos, en el pronóstico en los estadios medios, para ver cómo está el paciente o cómo lo monitorizamos, para ver después en los estadios más tardíos cómo es la recuperación o las complicaciones que podemos objetivar dentro de lo que es la evolución de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, sabemos que hasta el momento las imágenes tomográficas son las de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta enfermedad, mostrándonos, como vemos en el video, estos patrones en vidrio esmerilado, y estos patrones aparecen principalmente a nivel de la periferia, y esto es lo que nos hace que este patrón de vidrio esmerilado en la periferia puede ser perfectamente evaluado por ecografía. Es por eso que la correlación entre tomografía y ecografía es muy buena. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la ecografía? Lo básico y lo que vamos a encontrar son las líneas B, estas líneas que son hiperecogénicas, que comienzan en la línea pleural y que van a cortar verticalmente toda la imagen de toda la pantalla, desde la pleura hacia abajo, verticales y rectas. Vamos a llamarlas líneas B. En el caso del COVID vamos a ver que estas líneas B muchas veces son coalescentes, se juntan muchas y nos dan lo que se llama un patrón blanco. Y la otra característica es que vamos a ver esta irregularidad en la línea pleural, ¿sí? Vamos a ver que la línea pleural no es una línea continua, sino que las consolidaciones subpleurales generan estos notches, estas zonas de irregularidad del patrón de la línea pleural. Lo que dijimos antes, cuando las líneas B se juntan y son coalescentes, nos van a dar el patrón de pulmón blanco, tan característico de esta enfermedad también. Y vamos a ver como complicación o como fase terminal o posterior, la fase 3 de la enfermedad, cuando aparecen los focos consolidativos, más que nada correlacionados con la sobreinfección de estos pacientes, la aparición de patrones neumónicos de consolidación y los derrames pleurales, que ya son de pacientes más complicados. Entonces vimos muy claramente la correlación que vemos en la tomografía y en la ecografía, como vemos esa imagen de la línea pleural, como vemos en el video de arriba, esa imagen de la línea pleural irregular, y como vemos abajo el patrón de líneas B, que pueden ser más o menos coalescentes, que van a coincidir con las zonas que se ven estos patrones en la tomografía.
Lo característico de esta intersticiopatía generada por el COVID es la enfermedad en parches, ¿sí? Entonces, como vemos acá en este esquema, vemos una placa bastante acorde a esta patología, con zonas normales, como vemos las dos zonas superiores, en donde solo vemos líneas A, las zonas medias, en donde vemos algunas líneas B, y las zonas inferiores donde vemos mayor cantidad de líneas B, o esta cuestión de líneas B coalescentes o pulmón blanco, ¿sí? Entonces, este patrón o esta aparición de enfermedad en parches, en zonas que están alteradas y zonas que están respetadas, es muy característico de la enfermedad de COVID. Debemos decir que en cuanto al pronóstico, la evaluación y la suma o la cuantificación de la cantidad de líneas B siempre tuvo una buena correlación con respecto a cómo está el paciente. Entonces, cuanta mayor cantidad de líneas B, peor está el paciente, y cuanto más vayan desapareciendo esas líneas B, va a ir apareciendo la mejoría. En cuanto al monitoreo, la idea es que utilizamos la clasificación de cuantificación, ¿sí?, de zonas para ver qué cantidad de patología hay en cada región. Obviamente tenemos 6 zonas por cada lado, 6 zonas del lado derecho y 6 zonas del lado izquierdo, es decir, tenemos 12 zonas para evaluar, y vamos a evaluarlos de acuerdo a 4 patrones. El patrón A, en donde solo hay líneas A, el patrón B, donde hay algunas líneas B, que sería el B1, y eso nos va a dar una cuantificación de un punto. El patrón B2, donde ya vemos muchas líneas B, casi lo que diría es un pulmón blanco, y ya nos suma 2 puntos en el score. Y después tenemos el patrón C, que está dado por los patrones de consolidación, ya la aparición de broncograma aéreo y esa imagen del pulmón consolidado. Ya esto nos da 3 puntos. Entonces, cuando sumamos esas 12 regiones, el máximo de puntos en el score para poder evaluar es de 36. Es decir, esta evaluación uno debería hacerla diariamente del paciente que está ya en terapia intensiva, como para ir viendo cómo van funcionando todas las maniobras que podemos hacer. Las maniobras de reclutamiento, la maniobra de pronación, cualquiera de las maniobras que uno haga para tratar a estos pacientes, uno puede ir monitorizándolas de acuerdo a la contabilización de esta cantidad de líneas B o de los distintos patrones que podamos ver. A modo de ejemplo, vamos a ver 3 casos. Un caso en estadio 1, la típica placa de tórax en donde no nos dice mucho. Es muy característico esto de no ver demasiado a nivel de la placa de tórax. Por ahí en la tomografía se puede informar alguna intersticiopatía o algún tipo de consolidación. Y en la ecografía típicamente vemos todos patrones A. Fíjense que todas las que son las áreas superiores están con patrón tipo A, y lo que son las inferiores vemos algunas líneas B. Entonces, esta cuestión de enfermedad en parches, una enfermedad muy leve, un caso de estadio 1. Caso de estadio 2, ya una placa más compleja, con algo ya de patrón heterogéneo. Vemos zonas que están respetadas, pero vemos zonas con más o menos ya líneas B. Esta cuestión de patrones en parche es característico de la fase 2 de la enfermedad, es característico de estos pulmones tipo L, ¿sí?, en donde son pulmones blandos y con enfermedad en parches. Ya el estadio 3 vemos ya una enfermedad que, si bien es algo difusa con distintos tipos de patrones, tiene mayor complejidad, tiene mayor compromiso, mucho más aparición de líneas B, y lo que vemos también son las imágenes de complicación. Ya esta cuestión de aparición de consolidaciones ya nos habla de un pulmón tipo H con una enfermedad mucho más difusa y un patrón mucho más complejo en la ecografía. En cuanto a monitoreo, bueno, esta cuestión de la necesidad de valoración de área, ver los cambios, ver en qué fase estamos del pulmón y poder monitorizar estos pulmones, las maniobras que vamos haciendo y las maniobras de pronación, como dijimos antes. Por último, hablamos de lo que son la complicación, ¿sí? Acá en la complicación vamos a ver que en la fase 2 dijimos en parche, en la fase 3 procesos difusos, y acá vemos la aparición de derrames, la posible aparición del neumotórax, etc., ¿sí? Entonces, para esto nos sirve la ecografía en estos casos. Un poco a modo de conclusión, vamos a decir que el ultrasonido es muy útil en el diagnóstico, monitoreo y seguimiento de los pacientes con COVID. Debe ser realizado por personal entrenado, no es el momento de aprender, ¿sí? Y la verdad que tiene una muy buena correlación entre la tomografía y la ecografía, y nos permite un abordaje multifocal, es decir, poder evaluar otras cosas, el corazón, la vena cava, los riñones, etc. Les agradezco por la atención y bueno, espero que les haya servido.